Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV invita a imitar las virtudes de San José para educar el corazón al encuentro con Cristo y ser signo de la presencia de Dios. Y Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía avanzan en la segunda fase del plan de paz en Gaza. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. En Polonia crece el número de fieles que asisten a misa, aunque desciende el número de sacerdotes y religiosos, según el Instituto de Estadística de la Iglesia Católica. En Australia, la localidad de Mazura se prepara para acoger el primer convento de carmelitas descalzas. El Papa León XIV nombra al padre Salvador Aguilera, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, capellán de la Casa Pontificia. Varias diócesis españolas celebran el Festival de la Luz para acoger la Luz de la Paz de Belén. Rusia descarta por ahora un formato de negociación directa con Ucrania y Estados Unidos. Los jefes de gobierno de Mercosur expresan su decepción por el bloqueo del acuerdo con la Unión Europea. Las elecciones de Extremadura convocan a más de 890.000 electores para elegir 65 diputados de 11 candidaturas. La Guardia Civil investiga 2 intentos de robo en oficinas de correos de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río. Y en deportes, el esquiador español Ander Mintegui se rompe el cruzado tras una caída y se queda sin Juegos Olímpicos. El Papa León XIV ha resaltado las virtudes de San José, su confianza en el Señor, su piedad y caridad, su misericordia y abandono. Lo ha dicho durante el rezo del Ángelus en este cuarto domingo de Adviento, en el que la liturgia invita a meditar sobre la figura de San José. El Santo Padre ha insistido en que su actitud nos ayuda a educar el corazón al encuentro con Cristo y con los hermanos y nos pueden ayudar a ser los unos para los otros pesebre acogedor, casa confortable, signo de la presencia de Dios. En este tiempo de gracia, no perdamos ocasión para practicarlos, perdonando, animando, dando un poco de esperanza a las personas con las que vivimos y a aquellas que encontramos, y renovando en la oración nuestro abandono filial en el Señor y en su providencia, encomendándole todo con confianza. Que nos ayuden en esto la Virgen María y San José, que fueron los primeros en acoger a Jesús con gran fe y amor, el Salvador del mundo. Tras el rezo de la oración mariana del Ángelus, el Papa León XIV ha saludado especialmente a los niños de Roma. Precisamente, más de 1.500 niños se han dado cita en la plaza de San Pedro para que el pontífice bendijera las imágenes del niño Jesús que llevaban, para luego ser colocadas en sus casas, colegios y oratorios. León XIV ha pedido a los niños que cuando estén ante el pesebre rueguen a Jesús por las intenciones del Papa y también que recen para que todos los niños del mundo puedan vivir en paz. En otro orden de cosas, Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía avanzaron ayer en la segunda fase del plan de paz en Gaza y apostaron por diversas medidas de integración regional, según indicaba el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff. Witkoff apuntó en su perfil de X que en el encuentro que tuvo lugar en Miami se examinó la aplicación de la primera fase del alto el fuego, que ha producido avances como la ampliación de la ayuda humanitaria o la devolución de los cadáveres de los rehenes.
El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio ha explicado que en las discusiones sobre la segunda fase los países hicieron hincapié, entre otras cosas, en la necesidad de habilitar un órgano de gobierno en Gaza bajo una autoridad gazatí unificada con el fin de proteger a los civiles y mantener el orden público. Del mismo modo, los países analizaron medidas de integración regional como la facilitación del comercio, el desarrollo de infraestructura o la cooperación en materia de energía, agua y otros recursos compartidos. Estos elementos se consideraron esenciales para la recuperación de Gaza, la estabilidad regional y la prosperidad a largo plazo. Los países expresaron además su apoyo al establecimiento de la Junta de Paz como administración de transición para las áreas civil, de seguridad y de reconstrucción de Gaza. Asimismo, reafirmaron su pleno compromiso con el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump e instaron a las partes del conflicto a cumplir con sus obligaciones. Aunque el alto el fuego en Gaza entró en vigor el pasado 10 de octubre, los ataques israelíes no han cesado por completo y sus drones siguen sobrevolando la franja mientras las tropas disparan a quienes consideran que se acercan demasiado. La primera etapa del acuerdo, alcanzado con la mediación de Estados Unidos y otros países, incluía el cese de las hostilidades, la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás y de los prisioneros palestinos por Israel y la entrada de ayuda humanitaria. Mientras, la segunda fase del acuerdo recoge la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un gobierno de transición. Uno de los principales impedimentos que pone Israel es que todavía le falta recibir el cuerpo del último rehén israelí. Noticias de la Iglesia en el mundo. En Polonia, los datos más recientes del Instituto de Estadística de la Iglesia Católica han revelado tendencias que contrastan en la Iglesia polaca. Mientras crece el número de fieles que asisten a misa y reciben la comunión, continúa el descenso en el número de sacerdotes y religiosos. El anuario estadístico presentado en Varsovia también muestra una caída superior al 11% en el sacramento del matrimonio respecto al año anterior. De este modo, las estadísticas del año pasado confirman la primera tendencia de transformación en la Iglesia Católica polaca, la reducción del número de sacerdotes y religiosos. Entre 2018 y 2024, el número de sacerdotes incardinados disminuyó un 6,4%, mientras que los que ejercen ministerio pastoral en parroquias se han reducido a un 11,7%. La situación es especialmente preocupante en los seminarios. El número de seminaristas diocesanos descendió un 5,3% respecto al año anterior, pero desde 2018 la caída alcanza el 50%. En el mismo periodo, el número de religiosas en congregaciones activas se redujo en más de 2.000. Como contrapunto, se observa un crecimiento en el número de diáconos permanentes, que pasaron de 99 en 2022 a 109 en 2024. Por otro lado, se observa una mayor participación en las personas que reciben la comunión el domingo. En 2024 alcanzó el 49,5%, lo que significa que casi una de cada dos personas presentes en misa recibe la comunión, frente al 43% registrado en 2015. Nos vamos a Australia. En Mazura, a unos 200 kilómetros al norte de Melbourne, el próximo 10 de enero se pondrá la primera piedra del primer convento de carmelitas descalzas. Será el 8º Carmelo que se abre en Australia. La comunidad de carmelitas ya está formada y hasta el momento han vivido su vida de oración y contemplación en una antigua casa de campo. Las hermanas llegaron en 2019 a Matoura, procedentes de un monasterio de la diócesis estadounidense de Pittsburgh. La ceremonia de este inicio de las obras será presidida por el obispo de Wilcannia Forbes, la diócesis donde se encontrará el futuro monasterio, Monseñor Columba Macbeth Green. El prelado ha manifestado que la razón principal de la fundación de este Carmelo es que quieren que las religiosas contemplativas sean el motor de cualquier diócesis con su oración y su testimonio. Monseñor Macbeth Green subraya que ellas son el corazón de la Iglesia y asegura que serán una gran fuente de consuelo para el clero y nuestra gente.
Y el Papa León XIV se reunirá con los jóvenes de Roma el próximo 10 de enero en el aula Pablo VI del Vaticano. Pocos días después del final del jubileo, que concluirá el día 6, diversas realidades juveniles de la diócesis de Roma se encontrarán con el Santo Padre. Así lo ha comunicado el Vicariato de Roma, que ha informado de que acudirán a este encuentro desde los chicos que asisten a la catequesis hasta los que se reúnen en grupos parroquiales y desde los miembros de movimientos y asociaciones hasta los inscritos en clubes deportivos católicos, pasando por los estudiantes, los universitarios y los que viven fuera de casa y residen en colegios del territorio diocesano. También los acompañará el cardenal vicario de la diócesis de Roma, Baldassare Rena, quien les había anunciado la cita durante la noche en la Catedral de Oración del pasado 21 de noviembre y quien renovó la invitación con una carta. Y las direcciones nacionales de las obras misionales pontificias de los países bolivarianos han organizado la segunda edición del Rosario Misionero a través de Internet, que ha contado con una masiva participación de todas las edades. Se trata de una iniciativa surgida para reforzar la comunión y la espiritualidad misionera entre las naciones hermanas y es el resultado del trabajo conjunto de los directores nacionales de las obras misionales pontificias de los países participantes, que han promovido varias propuestas para favorecer la cooperación espiritual en la región bolivariana. Durante el encuentro, el secretario nacional de la Pontificia Obra para la Propagación de la Fe en Perú, el hermano Giancarlo Chirinos, ha destacado el valor de este encuentro continental, señalando la llamada a ser misioneros, haciéndolo acompañados por la Virgen María. Noticias de la Iglesia en España. El Papa León XIV ha otorgado la distinción honorífica de capellán de su santidad al padre Salvador Aguilera López, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, en reconocimiento a su dilatada labor al servicio de la sede apostólica. Así lo ha comunicado la Diócesis Primada de España, que ha señalado también que el Santo Padre ha tenido a bien agregar al presbítero a la familia pontificia como capellán, otorgándole el título honorífico de Monseñor. Tras la audiencia jubilar celebrada ayer en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV recibió en el claustro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe a Monseñor Aguilera López, quien ha agradecido al pontífice haberlo agregado entre sus capellanes. Tras unas fotografías, el Papa León XIV le obsequió con un rosario. El padre Salvador Aguilera, nacido en 1982, es oriundo de Ronda, Málaga, y recibió la ordenación sacerdotal en la Catedral Primada en julio de 2007. Es doctor en teología y experto en liturgias orientales y rito hispano-mozárabe. Desempeña desde 2013 su ministerio en el Vaticano como oficial del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En enero del pasado año fue nombrado consultor del Dicasterio para las Iglesias Orientales por el Papa Francisco. En la Archidiócesis de Toledo ejerce como delegado adjunto para el rito hispano-mozárabe. Y les contamos también que el Movimiento Scout Católico de Extremadura celebró ayer en Cáceres su 6º Festival de la Luz, que reunió a más de 500 personas de 10 grupos de la región: Aleceia, Pedro de Valdivia, Flor Roja, Almanzor, Inmaculada Concepción, Amanecer, San José de Mérida y de Badajoz, Guadasalam y San Yago. La jornada comenzó a las 9:30 de la mañana con una bienvenida en la Plaza Mayor y el izado de banderas. A continuación hubo una procesión jubilar hasta la Concatedral de Santa María, donde se celebró la Santa Misa presidida por el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Jesús Pulido. Allí se repartió la luz de la paz de Belén, que un scout austriaco recoge de la Basílica de la Natividad. Este año la luz ha llegado a España a través de la diócesis de Oviedo. El programa de actos finalizó con un concurso de villancicos en el Palacio de Congresos. Y también la diócesis de Plasencia ha recibido hoy la luz de la paz en una ceremonia que ha tenido lugar esta mañana en la Catedral de Plasencia, donde el obispo Monseñor Ernesto Brotons ha entregado la luz de la paz de Belén a los asistentes, a los que se había recomendado acudir con sus propios faroles para llevar esta luz a las casas y que así presida la cena de Nochebuena y las celebraciones familiares.
Además, el martes 23 de diciembre, los diferentes grupos Scouts de Plasencia repartirán salud por las diferentes residencias de ancianos, hospitales, parroquias, seminario y conventos de la ciudad, así como algunos pueblos cercanos. La Archidiócesis de Granada ha acogido esta mañana la celebración del Jubileo de los Laicos. Ha estado organizado por la Delegación Episcopal de Laicos. Con este motivo, esta mañana se ha celebrado una Eucaristía en la Catedral. Como explica este arzobispado, este jubileo se suma a los que durante todo este año se han venido celebrando por parte de otros grupos pastorales, parroquiales y fieles. La clausura de las iglesias particulares de todo el mundo de este jubileo de la Esperanza será el domingo 28 de diciembre. En Granada tendrá lugar con la Eucaristía de clausura a las 12:30 del mediodía en la Catedral. Mientras, en el Vaticano, la clausura del Año Santo será el 6 de enero, con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y la celebración de la Santa Misa, con la que se concluirá el Año de la Esperanza. Y recordamos que Madrid acoge esta noche la iniciativa Te invito a cenar. Se trata de una cena solidaria que quiere ser un símbolo de fraternidad, dignidad y alegría compartida para quienes más lo necesitan. Por 13ª vez consecutiva, más de 1.000 comensales en situación de vulnerabilidad se reunirán en el Mirador de Cuatro Vientos para vivir una velada que combina gastronomía, calor humano y esperanza. En esta ocasión participarán más de 20 chefs ofreciendo a los asistentes una experiencia gastronómica marcada por la generosidad y la solidaridad. En esta iniciativa colaboran 500 voluntarios y está organizada por diversas asociaciones sociales vinculadas a la Compañía de las Obras. Como explican sus promotores, esa misma vocación de comunidad es lo que hace único a Te invito a cenar, que es el reflejo de un acompañamiento continuo por parte de las organizaciones como la Casa de San Antonio, Banco de Solidaridad, Bocatas, CESAL, Fundación Acogida, Proyecto Miriam, Estela de Cometa, Familias para la Acogida y Almena. Todas ellas, junto con varias empresas colaboradoras, quieren responder a necesidades reales. Así, estas entidades, junto con los voluntarios y las familias amigas de referencia, participan activamente en la preparación del encuentro, asegurando que cada asistente llegue acompañado y se sienta acogido desde el primer momento. Y por último les contamos que la Archidiócesis de Valencia, a través de su Delegación de Infancia y Juventud, está preparando la primera peregrinación de jóvenes de toda la provincia eclesiástica al Santo Cáliz, con motivo del año jubilar. El lema de esta iniciativa es Caminando juntos hacia el Cáliz de la Esperanza. Incluye la colaboración de otras diócesis desde lugares como Alicante, Castellón, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. La peregrinación se llevará a cabo del 8 al 11 de abril y permitirá a los participantes ganar el jubileo del Santo Cáliz en la Catedral de Valencia. Los promotores explican que el objetivo es poner en el centro la Eucaristía. La Delegación de Jóvenes busca fortalecer la identidad y la fe de los jóvenes de la provincia eclesiástica, ofreciendo un encuentro que combina espiritualidad, música y convivencia en torno a una de las reliquias veneradas más importantes de la cristiandad. Información internacional. El gobierno ruso ha descartado por el momento la posibilidad de emprender un nuevo formato de conversaciones de paz para Ucrania que incluya un encuentro directo con la delegación de Kiev. El asesor presidencial ruso Yuri Usakov ha indicado que ahora mismo nadie se está tomando en serio esta modalidad a tres entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegurara ayer que la idea estaba sobre la mesa. Además, Usakov ha asegurado que el negociador ruso Kirill Dmitriev, que este fin de semana se encuentra en Miami para tratar las conversaciones de paz con la delegación estadounidense, solo va a hablar con los norteamericanos. Por su lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó ayer que todavía no hay un acuerdo de paz y ha advertido de que existe la posibilidad de que nunca lo haya, porque únicamente es válido cuando detiene la guerra. Así lo afirmaba en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro.
Zelensky ha recordado el Memorándum de Budapest, firmado en 1994, por el que Ucrania renunció a su arsenal nuclear a cambio de la promesa de Rusia de respetar su integridad territorial y soberanía, el acuerdo que no se respetó. Cambiamos de asunto. Los jefes de gobierno de los países que integran Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, han mostrado en una declaración conjunta su decepción por no haberse alcanzado un pacto que ponga en marcha el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea tras el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de aplazar la firma del acuerdo por desavenencias de algunos socios europeos. Von der Leyen comunicó este jueves a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en una cumbre en Bruselas que la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur finalmente no tendría lugar este sábado, sino que quedaba aplazado al próximo enero en una fecha aún por determinar. Para que esta firma fuera posible y permitir así su entrada en vigor provisional a la espera de que se cumpliera el proceso de ratificación completo, von der Leyen necesitaba un mandato de los 27 que fuera adoptado por una mayoría cualificada de los Estados miembros. Algunos de los socios europeos, como Italia y Francia, han mostrado sus dudas, lo que ha provocado el aplazamiento de la firma entre protestas de miles de agricultores en Bruselas durante esta semana por el impacto que podrían sufrir ante la entrada en vigor del acuerdo. Y nos vamos ahora a África. El ejército congoleño asegura que las milicias del movimiento 23 de marzo han engañado a la comunidad internacional y no se han retirado en ningún momento de la estratégica ciudad de Uvira, en la provincia oriental de Kivu Sur, que todavía sigue bajo su control absoluto desde su entrada en la localidad el 10 de diciembre. En un comunicado publicado ayer en su página de Facebook, las Fuerzas Armadas congoleñas aseguran que hay una presencia visible y continua de combatientes y unidades armadas del M23 en Uvira y sus alrededores, junto con un despliegue de militares ruandeses que proporcionan a las milicias apoyo logístico. La toma de Uvira representó un paso más de estas milicias, autoproclamadas defensoras de los derechos de los tutsis congoleños, en su avance por el este del país, en particular en la región de Kivu, donde controlan las capitales de las provincias del norte y del sur, Goma y Bukavu respectivamente, en medio de esfuerzos internacionales de paz tan constantes como infructuosos. A pesar de que el M23 mantiene que se ha retirado de la ciudad como gesto de buena voluntad, ni el gobierno congoleño ni la mediación internacional estadounidense están convencidos. De hecho, este pasado viernes, la representación permanente de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad exigió garantías plenas de retirada e instó a los guerrilleros que deberán reposicionarse como mínimo a 75 kilómetros de la localidad. Y terminamos en Sudáfrica. Al menos 9 personas han muerto y otras 10 han resultado heridas en un ataque perpetrado por 12 hombres armados en una taberna del municipio de Bekkersdal, a unos 40 kilómetros al oeste de Johannesburgo. Alrededor de la 1 del mediodía hora local, 12 individuos armados han salido de una camioneta blanca y un vehículo plateado y han abierto fuego contra las personas que se encontraban en el interior de un bar. Los disparos han continuado mientras los atacantes huían del lugar de los hechos. Por el momento se desconocen los motivos del ataque y las fuerzas policiales han desplegado todos los recursos necesarios para esclarecer lo sucedido. Información nacional. Ya en nuestro país, un total de 890.985 ciudadanos tienen derecho a votar en las elecciones extremeñas hoy, en las que volverán a elegir 2 años y medio después de la última cita con las urnas a sus 65 representantes en el Parlamento regional, en el que aspiran a entrar 11 candidaturas. Serán los primeros comicios anticipados de la historia autonómica, en los que habrá más de 26.000 nuevos votantes en Extremadura al haber alcanzado la mayoría de edad después del 28 de mayo de 2023, fecha de las anteriores elecciones, aunque el censo desde entonces solo ha aumentado en 3.817 electores. Por el Partido Popular, María Guardiola aspira a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura en unos comicios en los que repite por tercera vez como cabeza de lista Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura.
Como número 1 en unas autonómicas se estrena el socialista Miguel Ángel Gallardo tras el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara y también Óscar Fernández Calle, diputado por Vox en la pasada legislatura en sustitución de Ángel Pelayo Gordillo. Y mientras tanto, la Guardia Civil está investigando 2 intentos de robo que se han producido esta madrugada en las oficinas de correos de las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río. La primera de ellas se ha producido sobre las 7 menos cuarto de este domingo, cuando se ha registrado una tentativa de robo en la oficina de correos de la localidad de Malpartida de Cáceres. Hasta el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil, quienes tras comprobar los hechos, junto con el responsable de la oficina, han confirmado que no se ha producido la sustracción de ningún objeto ni cantidad alguna, ni se han visto afectados los votos por correo. Posteriormente se ha intentado forzar la puerta de la oficina de correos de la localidad de Alagón del Río sin éxito, tras lo que los autores han entrado en el ayuntamiento, situado en el edificio anexo, del que han sustraído una pequeña cantidad de dinero en metálico. A estas horas, la Guardia Civil investiga los hechos de estas 2 localidades cacereñas. Información deportiva. Comenzamos con una mala noticia. El esquiador español Ander Mintegui ha anunciado que sufre la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, una lesión que se produjo ayer tras sufrir una caída que le obligó a abandonar en la Copa del Mundo de descenso en Valgardena y por lo que no podrá clasificarse para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina de este próximo año con la plaza que tenía España. Y en natación, el nadador español Hugo González de Oliveira ha logrado batir el récord de España en 400 estilos en piscina corta durante la segunda jornada de la Copa de España de Club, con un tiempo de 4 minutos 1 segundo 58 centésimas, bajando en 3 segundos del récord anterior que estableció Diego Mirá hace un mes. Por su parte, María Daza, Carmen Beiler, Petra Visa y Carlota Rodríguez batieron el récord de España y de clubs del 4% libre, con un registro de 3:35:27 y poco después María Daza, en los 100 libre de esta Copa de España de clubs, se impuso con un tiempo de 52:17 segundos, mejorando así la plusmarca nacional de 52:61 segundos que compartía con Lindón Muñoz desde 2019. Y terminamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde seguiremos con precipitaciones en amplias zonas del territorio nacional. También nevará con más fuerza en todos los sistemas montañosos. Se esperan lluvias en los 2 archipiélagos, así como en puntos de la fachada mediterránea peninsular y en el sur de la península. El viento soplará con bastante fuerza en casi todo el país y el oleaje seguirá alterado en las mismas zonas que ayer, con olas que podrían alcanzar los 6 metros. Y las temperaturas bajarán, tanto las mínimas como las máximas. Mañana lunes amaneceremos con nieblas matutinas en puntos de la mitad norte, oeste, noroeste, centro y en el sur peninsulares. Tendremos precipitaciones desde la madrugada en la costa catalana, Baleares y en Galicia, que pueden ser intensas. Nevará en los sistemas montañosos sin descartar que lo haga en ciudades como Ávila o Segovia. El viento soplará con fuerza en gran parte de la península y en los 2 archipiélagos. La mar seguirá alterada en Canarias, en el Estrecho y en la costa gallega y en la Cantábrica, con olas de entre 3 y 5 metros. Y en cuanto a las temperaturas, caerán tanto las mínimas como las máximas. Esto ha sido todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Yolanda Gómez y Juan Manuel González y en los micrófonos Ángela Gutiérrez y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes. Informativos de Radio María.